ti, Señor. Esperamos en ti, sabemos que tú lo haces todo posible. Y por eso hoy disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, para que tu santa presencia sea en nosotros, Señor. Y podamos entender y conocer y vivir los principios que en tu palabra están escritos para ser más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, bendito Padre. Amén y amén. Voy a ocupar su lugar. Damos gracias a Dios, qué bueno que está aquí hoy. Terminamos una serie acerca de tener un crecimiento personal que nos pueda ayudar a tener una vida como Dios quiere que la tengamos. Hemos aprendido acerca del estudio de la Biblia, aprendimos acerca de la oración, la adoración, la mayordomía y el servicio. Son principios que están escritos en la palabra y que son fundamentales para nosotros para tener una mejor vida. Pero hay algo que no podemos, que no sucede solamente con tener el buen deseo, sino es necesario tener fe y caminar en eso. El apóstol Pablo tenía muchos discípulos, había muchos discípulos de Pablo que él establecía en las ciudades donde establecía las iglesias. Él establecía líderes, se quedaba un tiempo en esa ciudad, oraba con la gente, les transmitía el mensaje, les enseñaba la palabra, y de ahí mismo se levantaban líderes que se volvían los dirigentes de esas iglesias locales. Y a través de esas enseñanzas, a través de ese conocimiento, ellos eran formados para ser verdaderos discípulos de Cristo. Aunque eran discípulos de Pablo, pero recordemos las palabras de Pablo a Timoteo: sé imitador de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces, realmente Pablo procuraba que estos discípulos se convirtieran en verdaderos discípulos de Jesús. Pero hay algo fundamental en estos discípulos que Pablo se encargó de transmitir. No solamente era el conocimiento de la palabra, no solamente darles el conocimiento acerca de cómo debían de vivir, que estudiaran la palabra, que oraran, que adoraran, porque usted puede leer las cartas de Pablo y estos principios que yo les hablé las semanas anteriores son principios que Pablo también transmitió a sus discípulos. Lo hizo con una razón. Pablo transmitía este conocimiento y oraba por sus discípulos para que ellos se volvieran en verdaderos discípulos de Cristo. Sin embargo, podemos encontrar también que algunos de esos seguidores de Pablo, algunos le dieron la espalda a Pablo. Es decir, traicionaron el ministerio de Pablo. Creyeron que tenían ya el conocimiento, creyeron que ya tenían la madurez, creyeron que ya tenían el carácter, le dieron la espalda a Pablo y se apartaron del ministerio de Pablo. Pablo lo menciona en sus cartas, dice que algunos de ellos le dieron la espalda. Lo abandonaron incluso en los momentos más difíciles del ministerio de Pablo. Pero esto sucedió en estas personas porque hacía falta la formación de carácter. Hacía falta que ellos aprendieran a ser más como Jesús. Y es importante para nosotros aprender a ser más como Jesús. Así es que a partir de hoy, a las siguientes semanas, estaremos hablando acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender acerca de cómo era nuestro Señor Jesús. Los discípulos recibieron ese aprendizaje, que lo pudieron llevar en sus vidas. Tan es así que hoy tenemos sus cartas, hoy tenemos sus escritos y tenemos sus testimonios de cómo fueron usados por Dios. No solamente los apóstoles, uno puede decir, sí, pero eran los apóstoles, era Pedro, era Juan. También podemos verlo en los diáconos, en los servidores, en los que ponían las mesas, como Esteban, era un diácono que servía las mesas. Así lo dice la Escritura en el libro de los Hechos. Fue usado tremendamente por Dios. Fue usado que los historiadores de los estudiosos de la teología, los historiadores de la Iglesia de Cristo, consideran a Esteban el primer mártir, y fue por su muerte, la muerte de Esteban, que se desató el avivamiento de los cristianos. O sea, fue por causa de él, este servidor de mesas, que Dios desató y soltó un avivamiento en la iglesia del primer siglo después de la muerte de Esteban. Entonces no podemos decir, bueno, pero Pablo era apóstol, Pedro era apóstol.
Nosotros somos usados por Dios en la manera que nos dispongamos nosotros a ser usados. Pero a veces en el afán de querer ser usados por Dios, nos olvidamos de cosas fundamentales como es tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero empezar, aunque no vamos a irnos directamente al Nuevo Testamento y hablar directamente de Jesús, quiero enseñarles que acerca de ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que aprender a ser verdaderos discípulos en la tierra. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que aprender a ser discípulos en la tierra. Dice la Escritura, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos, si a quien vemos no podemos amar? Entonces, Dios nos pone aquí en la tierra para que aprendamos aquí en la tierra acerca del carácter de nuestro Señor Jesús. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, imítame a mí. Y después de que le dice eso a Timoteo, también le dice Pablo a Timoteo, busca hombres fieles, idóneos para enseñar, y transmíteles lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, transmíteselos a ellos para que ellos también busquen a otros, para que también se los transmitan, y esos también a su vez busquen a otros. Entonces a veces nosotros quisiéramos transmitir el conocimiento y llevar la palabra y dar el mensaje y ser líderes y movernos en los ministerios y en los dones, pero necesitamos entender el carácter de nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros podemos ser usados tremendamente por Dios. Pero hay un tiempo para eso. Así es que vamos a ver acerca de un discípulo que no quería ser muy bien un discípulo, pero que era discípulo, pero que se equivocó muchas veces y no disfrutó por no tener el carácter, no disfrutó del privilegio de ser un discípulo. Y necesito poner un antecedente antes. Necesito hablarles de Elías y Eliseo. Este es el antecedente, no es el discípulo del que les quiero hablar. Elías es un profeta levantado por el Señor, aparentemente de la nada. No hay un antecedente en la Biblia acerca de Elías. Solamente nos dice que era tisbita, es lo único que sabemos de Elías, no hay más. Que era temeroso de Dios, que era un profeta del Señor, que Dios lo usó para volver el corazón del pueblo de Israel a Dios, porque el pueblo de Dios se había desviado hacia los dioses paganos, principalmente hacia Baal, y se habían alejado de nuestro Señor. Y Dios levanta a Elías, y Elías se vuelve un profeta tremendamente usado por Dios. Lo que Elías decía era algo que sacudía el universo. Dejaba de llover, llovía, la palabra que él decía se cumplía, cosas sobrenaturales pasaban, pero era un hombre, dice la palabra, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Y cuando la Biblia lo dice es para darnos a entender que no era un extraterrestre que vino a la tierra y que no, surge de la nada y que por eso hacía lo que hacía, no. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero un hombre que decidió creerle a Dios y que fue usado tremendamente por Dios. Pero Elías, después de haber tenido una gran victoria, se siente atemorizado, lo quieren matar, lo persiguen. Él va y se esconde en una cueva, y cuando está escondido, creyendo que ha hecho la parte más grande de su ministerio, Dios va a la cueva y le dice: Elías, no has terminado tu labor, tienes que salir de la cueva, vas a ungir a 2 reyes y a un profeta, y ese profeta será tu sucesor, y ese sucesor es Eliseo. El llamado de Eliseo no tiene nada extraordinario. A veces nosotros queremos inventarnos historias de lo extraordinario, de lo sobrenatural, que Dios nos llamó y que estábamos en medio de una nube de humo y una llama de fuego y que Dios se nos apareció y un llamado extraordinario. No, Eliseo tuvo un llamado extraordinario, pero tuvo una disposición para ser llamado. A mí no me gusta mucho el llamamiento de Eliseo, porque de repente yo oía a profetas, apóstoles, evangelistas que venían a congresos y nosotros íbamos y oíamos su testimonio de cómo fueron rescatados por el Señor y el Señor los alcanzó. Yo decía: híjole, yo no tengo una historia tan sorprendente como la de ellos. Lo mío no fue tan sobrenatural. Solamente llegué a una iglesia y el Señor me alcanzó. Habló a mi corazón y yo me convertí a Cristo. Sí, dejé mi vieja manera de vivir, pero no fue un llamamiento en una zarza de fuego en una zarza con fuego que no se consumía, o en un torbellino que bajaba del cielo, o una voz estruendosa desde los cielos.
No, fue un llamado normal. Y Eliseo tuvo un llamado igual, normal. Él estaba trabajando en la obra de su padre, en el sembradío de su padre, y ahí pasa Elías, le avienta su manto, y cuando le avienta su manto, Elías entiende que está recibiendo un llamado de parte de Dios, es tocado por el Espíritu Santo, y Eliseo decide seguir a Elías en el ministerio. Pero Eliseo se convierte en un buen discípulo. Se convierte en un discípulo que iba para arriba y para abajo con Elías. Y a donde quiera que iba Elías, ahí iba Eliseo. Y donde quiera que subía Elías, ahí subía Eliseo. Y a donde quiera que bajaba, ahí bajaba Eliseo. Y cuando llegó el momento de que Elías tenía que ser levantado por el Señor, porque Dios lo iba a levantar, la Biblia nos cuenta que fue levantado en un carruaje de fuego, como en un torbellino fue levantado Elías. Y Elías lo sabía, Eliseo también lo sabía, y cuando llega el momento, Eliseo recibe una doble porción del Espíritu Santo y de la unción que Elías tenía. Y la Biblia nos cuenta, si usted lee la historia de Eliseo, se encontrará que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías hizo. Quedan registrados, yo creo que hay más, pero si tomamos en cuenta las palabras del apóstol Juan, cuando dice en el Evangelio de Juan, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros de la tierra o no alcanzaría el espacio en la tierra para escribir todos los libros de todo lo que Jesús hizo. Entonces, considerando esas palabras de Juan, muchas de las cosas que están escritas en los evangelios es lo más sobresaliente de todo lo que hizo Jesús. Pero hizo muchísimas cosas más, no solamente esas. Entonces yo creo también que Elías quizás hizo muchas cosas más, pero se escriben 7 milagros muy sobresalientes entre todo lo que Elías hizo, que quedan escritos ahí. Y Eliseo hace 14 milagros. Bueno, 13 vivos y 1 muerto. Eso completa los 14 milagros y entonces demuestra la doble porción que había recibido de parte de Elías. De parte del Señor por medio de Elías. Pero resulta que tiene que continuar la labor profética, que tiene que continuar la labor ministerial. El pueblo necesita de los profetas, el pueblo necesita la dirección de Dios. Y entonces Eliseo se consigue un siervo. Estaba entre ser siervo y ser discípulo. No era verdaderamente un discípulo de Eliseo, pero estaba con Eliseo. Le servía a Eliseo, era un siervo. Elías no tenía un siervo y además tenía a Eliseo. Es decir, Eliseo hacía la labor de discípulo, pero también hacía labor de siervo. Entonces, si a Elías se le antojaba algo, Eliseo tenía que ir. Pero si Elías tenía que enseñar algo, o profetizar algo, o hacer un milagro, o algo sobrenatural, el que estaba ahí para aprender era Eliseo. Entonces, a veces nosotros caemos en la confusión de que ¿seré siervo o seré discípulo? Y creo que tenemos que distinguirlo en el siervo Eliseo. Allí es donde podemos notar la diferencia. Eliseo hizo las dos cosas. Fue un siervo para Elías, pero también fue un discípulo de Elías. Giezi, el siervo de Eliseo, no era netamente un discípulo. Parecía que aspiraba a ser discípulo. Parecía que aspiraba y que había la posibilidad de que él se convirtiera en el siguiente profeta y que recibiría quizás una doble porción de lo que Eliseo tenía. Sin embargo, Giezi tenía una mentalidad de siervo, no una mentalidad de discípulo. Y como no tenía la mentalidad de discípulo, le costó mucho trabajo aprender y conocer el propósito de Dios para su vida. Y Giezi cometió muchos errores. Le hacía falta visión, era codicioso, era rencoroso, temeroso también. Tenía muchos defectos que si él uno pudiera pensar, bueno, pues es que yo también tengo esos defectos, ¿verdad? Pero los apóstoles también los tuvieron. Eran temerosos, Judas era codicioso, algunos eran incrédulos, eran atrabancados, cometían errores, pero ellos, los apóstoles, a diferencia de Giezi, los apóstoles aceptaron la transformación que Jesucristo quiso hacer sobre ellos. Giezi, a diferencia de los apóstoles, él no quiso ser transformado. Él quiso seguir pensando como siervo y seguir actuando como siervo.
Entonces nosotros tenemos que distinguir esto. Entonces, como primer lección, el tema de hoy es la diferencia entre un discípulo y un siervo. Hoy se usa dentro de la iglesia de Cristo, se usa el concepto de siervo. Se usa el concepto de siervo en la iglesia cristiana como una forma de humildad, en un concepto de humildad. El siervo de Dios, el pastor es el siervo del Señor, los líderes son siervos de Dios, el hermano que le toca poner las mesas en la iglesia es un siervo de Dios, y queremos usar la palabra siervo en el concepto de humildad. No está mal usar la palabra siervo, pero yo quiero llevarle al concepto de siervo del Antiguo Testamento, el concepto de aquel que no era el hijo de la casa, aquel que no era alguien completamente de la confianza, hasta que pudiera lograr el grado quizás de mayordomo. Ya les hablé acerca del siervo de Abraham. Cuando hablamos de mayordomía, les hablé acerca de Eliezer, el siervo de Abraham, que era un siervo. Incluso yo les mencionaba que Abraham se refiere a Eliezer de manera despectiva. Cuando dice mi siervo Damaseno, Eliezer es el que no quiero que él me herede, es una forma despectiva de parte de Abraham para referirse a Eliezer como un siervo de la casa. Pero más adelante ese siervo se convierte en el mayordomo de la casa. Entonces, si hay una diferencia del principio de Eliezer al final de Eliezer, hay un cambio en la vida de Eliezer. Pero a veces nosotros nos quedamos con la idea de ser siervos de Dios, pero en un concepto equivocado. Nosotros deberíamos de ser, más que siervos, deberíamos de ser discípulos, y convertirnos en los discípulos del Señor. Y entonces ahí es donde entra el conflicto. ¿Qué somos, siervos o discípulos? Veámoslo en Giezi, el siervo de Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer varios pasajes. No vamos a leer todos los textos, pero es una historia muy interesante. Si usted la puede leer completa, acerca del ministerio de Eliseo, usted se va a enriquecer muchísimo acerca de lo que Dios puede hacer con aquel que le crea al Señor. Y vamos a empezar en el capítulo 4 de el segundo libro de los Reyes. Este libro es de los Reyes de Israel, y ahí en escena aparece Eliseo y su siervo Giezi. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 4. Recordemos que la Biblia, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento nos ayuda a poder conocer lo que viene para el Nuevo Testamento. Aquí hay un ejemplo claro de aquel que pudo haberse convertido en un discípulo y solamente se quedó como siervo. Y ese es Giezi. Vamos a leer, dice, lea conmigo, versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, y ahí aparece Giezi. Le dice a Giezi, dile, refiriéndose a la mujer, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz
un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Hasta ahí, tantito. Entendamos lo que está pasando. Esta mujer es una mujer que tiene posibilidades, su marido tiene recursos financieros, Eliseo pasa por ese lugar, la mujer le llama la atención este varón de Dios y lo invita a comer a su casa, es generosa, es atenta, es amable, lo atiende, le alimenta y después de que lo alimenta, Eliseo se muestra agradecido con ella, pasa y se queda con ella, y ella decide, no solamente era suficiente alimentarlo, sino que le dice a su esposo: sería bueno construirle un aposento, no requiere mucho, solamente un lugar donde descansar, su camino es largo, y podemos construirle un aposento, algo donde él pueda descansar. Le construye el aposento, y Eliseo pasaba y quedaba ahí. Era un punto intermedio en el camino de Eliseo. Eliseo podía recorrer el camino largo y hacer su viaje un poco más cansado. Pero gracias a ese aposento él podía descansar, tomar fuerzas y continuar su viaje y cumplir con su ministerio. Eliseo cumplió una parte muy importante de su ministerio. Elías dejó escuelas de profetas. Eliseo continuó con la enseñanza de estas escuelas de profetas. Entonces él tenía que recorrer diferentes lugares para continuar con la enseñanza y continuar con el ministerio y con la comunión con otros profetas. Y pasaba y quedaba ahí, pero Eliseo nota que hay algo que le están dando. Cuando tú le das algo a Dios a través de los varones de Dios, cuando tú le das algo a Dios a través de sus varones, Dios siempre quiere darte algo a ti. Entonces Eliseo dice: bueno, ¿qué le puedo dar a esta mujer? Tiene todo. Tiene que me construyó un aposento. Entonces no puedo, recuerde antes, a lo mejor no sabe esto, pero antes Eliseo había orado por una viuda que no tenía nada. Y se le multiplicó el aceite. Y se multiplicó de una manera extraordinaria. Y esa mujer pudo salir de sus apuros financieros por la unción que el Espíritu Santo había puesto sobre Eliseo y había hecho un milagro extraordinario. Entonces Eliseo piensa para sí, dice: ¿qué le puedo dar a esta mujer? Lo tiene todo. Entonces recursos financieros no le puedo dar. O no los necesita, más bien. Y entonces le manda a decir con su siervo, aquí interviene el siervo, y le manda a decir a la mujer: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Puedo intervenir ante el rey? ¿O puedo intervenir ante el general? ¿Qué quieres que haga por ti? Y la mujer dice: no, estoy tranquila, estoy en mi pueblo. Entonces Giezi le dice al profeta: no tienen hijos. He observado desde que venimos de un tiempo para acá que no tienen hijos. Entonces pareciera que Giezi está listo para ser atento a las necesidades de los demás. Parece que está listo Giezi para poder ayudar a otros. Lo que hacía Eliseo era ayudar a otros. Eliseo no veía por sí mismo, Eliseo siempre veía por los demás, igual que Elías, igual que los profetas del Señor. Entonces, parece que está despertando el espíritu de Giezi. Dice: pues si no tiene necesidad financiera y no quiere que abogues ante el rey, ante el general, por ellos, entonces hay una necesidad que yo he observado ahí en sus vidas, y esta es que no tienen hijos. Ahora, a Eliseo no le parece absurda la propuesta, le parece bien Eliseo. Dice: ok, tráela y voy a hablar con ella. Cuando habla con ella le dice: Dios te va a dar un hijo, voy a orar por ti y Dios te dará un hijo. Ella no había pensado en el hijo. Ella no estaba orando como Ana, que lloraba amargamente por un hijo. Esta mujer tsunamita no estaba esperando que Dios le diera un hijo. Creo que quizás, esto es mi opinión personal, creo que quizás ya se había resignado a esa condición. Y había pensado: bueno, pues si así es como tiene que ser, así será. Pero ella estaba dispuesta a hacer algo por el varón de Dios. Entonces, en recompensa, Dios está de acuerdo con Eliseo, Dios está de acuerdo con Giezi y le manda un hijo a la mujer. Parece que el siervo tiene visión de discípulo, pero tiene un corazón temeroso.
tiene un corazón inseguro, que siente que Dios sí puede usar al profeta, pero no lo puede usar a él. Sucede que el muchacho se pone mal. Ya siendo muchacho, está con papá en el campo, papá está trabajando, el muchacho lo acompaña, es día que los hijos acompañan al trabajo a su papá, y va con papá al trabajo, y cuando está ahí, empieza a doler mucho la cabeza, y se desvanece, se desmaya. Lo mandan con su mamá, cuando llega con su mamá se pone grave, y el niño está a punto de morir. La mamá se da cuenta, y va a buscar al profeta. Cuando va hacia el profeta, desesperada, porque el niño se estaba muriendo, ella pudo haber pensado, pues bien estaba yo sin hijo. No tendría esta aflicción de madre ahora, porque mi hijo se ha puesto mal. Hubiera estado bien sin mi hijo. Hubiera sido feliz. Pero ahora tenía un hijo que le estaba causando un dolor. No fue mala la idea de Giezi. Fue una buena idea. Pero Giezi no tenía el carácter todavía de discípulo. Y la visión que él tuvo, la percepción de las cosas, no era una percepción completa. Por eso necesitamos el carácter de discípulo. Bueno, llega con el profeta, ella se alista, sale a buscar al profeta, y el profeta, esta es la diferencia del profeta al siervo. El profeta, en cuanto la ve venir de lejos, manda al siervo y le dice, ve a ver qué le hace falta. Normalmente no me busca, normalmente no viene a verme, espera que yo pase a su casa. Pero si ella viene a buscarme, seguramente es porque necesita algo. Si Eliseo hubiera pensado cuando vio o cuando quiso bendecir a la mujer y él hubiera dicho, bueno, no necesita nada, solamente oremos por ella, bendigámosla y ya. Pero aquí el profeta ahora tiene una visión de que ella tiene una necesidad. Y vea conmigo en el versículo 25. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido y a tu hijo? Ella dijo, ¿qué dijo ella? Bien. ¿Cómo estaba su hijo? Mal. Pero ella dice, bien. El profeta manda a preguntar, ¿a quién mandó? Al siervo. Estos momentos que Elías se está involucrando al siervo, son momentos de elección para el siervo. Son momentos de aprendizaje. Él podía hacerlo, sí, o esperar a la mujer, sí, pero trata de involucrar, así como Elías involucraba a Eliseo trata de involucrar a Giezi en las labores que él tiene que hacer. ¿Por qué lo pudo haber hecho? Él pudo ir a verla o esperar a que ella llegara. Sin embargo, involucra al siervo porque quiere formar el carácter en el siervo. No lo manda porque él no lo quiere hacer, porque está muy perezoso. Ay, no, ir a correr con la mujer o ir a verla. No, él podía esperar. O podía ir, pero quiere involucrar al siervo. Le dice, ve a ver qué quiere. Y le da indicaciones claras. Lo que me gusta de Eliseo con su siervo, Giezi, es que siempre le dio instrucciones claras. Le dijo qué es todo el tiempo. Le dijo qué es lo que tenía que hacer. No es que Eliseo pensara que su siervo era un tonto y no supiera qué decir. No le dijo, ve y pregúntale, a ver qué necesita. No, le dice la pregunta, le dice, ve y pregúntale, ¿te va bien? ¿Estás bien tú, tu esposo y tu hijo? Él es claro, Eliseo es claro con la indicación porque está formando el carácter del siervo. Cuando las instrucciones se dan de un líder hacia un discípulo, recuerden las instrucciones de Jesús a los discípulos, también eran instrucciones claras. No es porque el otro fuera un perezoso o porque el líder no quiere hacer las cosas, es formación de carácter. Porque llegará el momento en que tendrás que tomar tus propias decisiones y tú tendrás que hablar de lo que el Espíritu Santo te inspira y de lo que Dios habla a tu corazón o de lo que la misma experiencia en el Señor te ha dado. Conforme tú aprendes y es formado tu carácter, tú aprendes a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Manda al siervo y le dice qué hacer. La mujer responde, todo bien. Ok,
Y pasa lo siguiente, versículo 27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Giezi no era un mal hombre, Giezi no era un mal siervo. Lo que Giezi tenía es que le faltaba carácter de discípulo. Y dice, y se acercó Giezi para quitarla. ¿Me perdí? Sí, gracias, 27. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Eso es una lección muy grande para los profetas, porque un profeta no dice todo. Esto es importante, mire, el siervo, el Giezi, trata de quitar a la mujer porque no ve lo que está pasándole a la mujer. ¿Por qué? Porque él preguntó, ¿está todo bien contigo? ¿Y qué dijo ella? Bien. Entonces cuando ella se postra a los pies, dice, oye, pues no que todo estaba bien, no que las cosas iban bien, deja a mi señor en paz, ¿qué te pasa, mujer? Suéltala. Pero el profeta que tiene más camino, que ha aprendido a tener comunión con Dios y que sabe las cosas, que las cosas no pasan por casualidad, sino que hay una razón. Él le dice al siervo, dice, déjala, porque ella trae amargura en su alma. ¿Lo distinguió el siervo? No. Al siervo le pareció que la mujer se le había deschavetado la cabeza y que ahora estaba agarrando a su señor, a su maestro. Trata de quitarle. Lo mismo le pasó a los apóstoles cuando los adultos traían a los niños para que Jesús los bendijera y ellos apartaban a los niños. Y Jesús les dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, le está pasando lo mismo a Giezi. Trata de quitarla porque él no vio más allá. Y el profeta le dice, hay amargura en su interior, pero no me lo ha revelado el Señor. Eso es importante para un profeta, porque no somos adivinos. Los siervos de Dios, quienes servimos al Señor, los varones de Dios, las mujeres de Dios, no somos adivinos. Yo les he dicho aquí en muchas ocasiones, ¿cómo está? Usted me dice que está bien, yo con eso me quedo. A lo mejor yo puedo ver que las cosas no marcan bien, pero si yo pregunto y usted no contesta, pues yo no voy a saber. Entonces era necesario que la mujer le dijera, ¿por qué? Porque Dios no se lo había revelado. No te revela todo. Dios te, como profeta, como hombre de Dios, como mujer de Dios, Dios te revelará algunas cosas, pero no necesariamente te revela todo. Y por eso en ocasiones es necesario abrir el corazón. Bueno, eso fue una cápsula de lo profético, pero ahí es cuando la mujer abre su corazón. Giezi está ahí al lado de Eliseo. Giezi está al pendiente de todo lo que está pasando. Y mire lo que pasa. Eliseo, para este momento, no es muy joven. No es un jovenazo que seguía a Elías para arriba y para abajo. Ya es un hombre maduro, no viejo, pero ya es un hombre maduro. Entonces Giezi era más joven, inmaduro. Y le dice, ella expone la situación, versículo 28, ella dijo, pedí yo un hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, fíjese lo que le dice Eliseo a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Tratando de formar a Giezi. Porque yo oro por los muertos, oro por los enfermos y sanan, dice Eliseo. Te toca a ti, Giezi. Ve y hazlo. Toma el báculo, ve y ponlo sobre el rostro del niño y él va a vivir. Te toca a ti hacerlo. Sin embargo, la mujer se aferra
a Eliseo le dice, no te dejo, tú tienes que ir conmigo. Yo te dije a ti que no quería al niño. Bueno, no dijo que no lo quería. Yo te dije que no te burlases de mí. Ok, ve conmigo. Ven a ver a mi hijo. Eliseo ya le había dado la instrucción a Giesi. Giesi hace lo que Eliseo le pide. Lea conmigo. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. A mí me llama la atención porque Eliseo le dice, ve y hazlo. No le dijo, y si no resulta, te regresas. Le dijo, ve y hazlo, porque el niño se está muriendo, tienes que levantarlo. Eso es lo que Eliseo le estaba diciendo al mandarlo a él. Y así corrió, se adelantó y lo hizo. Pero cuando vio que no ni tenía ni sentido, ni respiraba, ni nada, no, pues ya, se dio por vencido y regresó a Eliseo. Si él hubiera perseverado, por lo menos hasta que llegara Eliseo, Eliseo no hubiera tenido que invertir tanto tiempo en el niño. A los discípulos también les pasó. Y les dijo, llega un padre con su hijo que estaba endemoniado, los discípulos tratan de liberarlo y no pueden liberarlo. El papá del muchacho no se da por vencido y entonces va con Jesús y le dice, no pudieron ellos, así es que vengo contigo. Jesús les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Qué es lo que hizo que el milagro no sucediera? Su incredulidad. ¿Qué es lo que hizo que el milagro no sucediera con Giesi? Su incredulidad. Cuando no tenemos el carácter de discípulos, la incredulidad nos gana. Aunque el líder, el pastor, la pastora te digan, ve y hazlo, tú ve y hazlo, y nosotros vamos y decimos, pues sí fui y lo hice, pero pues no quiso, no escuchó, no se levantó, no quiere venir a la iglesia, no. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está faltando fe. La incredulidad nos está ganando. Pero si nosotros le creemos a Dios, y cuando el varón o la mujer de Dios dicen, ve y hazlo, y tú vas y lo haces, no tienes solamente el respaldo de tu autoridad espiritual, sino que tienes el respaldo completamente de Dios. Y Eliseo le da la instrucción a Giesi. Cuando ora por el muchacho, ni siquiera oró, no tenía que orar, no tenía que hacer nada. Solamente ir y poner el báculo de Eliseo para que el muchacho se levantara. Pero él desistió, no insistió, no perseveró, no se quedó ahí. Él solamente vio y ya se murió. Nosotros a veces vemos y decimos, no, pues ya el asunto está muerto. Ya se murió la célula, ya se fueron todos, ya no hay nadie, la iglesia no llegan, ya está muerto el asunto. Eliseo llegó, es el que tenía la visión, la vio venir y dijo, esta trae una necesidad y vamos a resolverle la necesidad. No dijo, voy a resolverle la necesidad. Involucró a su siervo y le dijo, vamos a resolverle, ve y pregúntale. Y lo envió a él, ve y haz esto. No quería, Eliseo no estaba buscando su propia gloria, su fama o ser más famoso que Elías. Eliseo estaba haciendo la labor que Dios le había encomendado, dejar testimonio de a quién servía Eliseo y por supuesto a quién servía Giesi. A veces nosotros quisiéramos que las cosas pasaran, pero no estamos dispuestos a hacer lo que se nos pide. Tenemos que hacer lo que se nos pide para poder ver la mano de Dios obrando a través de nosotros también. La obediencia es fundamental para aquel que quiere ser un discípulo de Jesús. Jesús lo dijo de esta manera: si quieren ser mis discípulos, guarden mis mandamientos. Si solamente queremos ser siervos, desistamos entonces. Luego al mismo suceso con los apóstoles. Los apóstoles dicen, viene el hombre, no puede liberar al muchacho, lo llevan a Jesús, Jesús lo libera en un instante, y cuando se va el papá y el muchacho libre,
Le preguntan al maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Que Jesús le dice, porque esta generación no sale sino con oración y ayuno. La obediencia fortalece la fe. Cuando somos desobedientes, alimentamos la incredulidad. Si nosotros obedecemos y le creemos a Dios, vamos a fortalecer nuestra fe. Jesús trató 3 años y medio con sus discípulos, enseñándoles acerca de creer. Les enseñó acerca de confiar, de poner su confianza en Él, de creer en sus palabras, de escuchar su consejo. Cuando Jesús los envía y los manda a orar por los enfermos, les dice, vayan, pero no lleven ni alforja, ni doble calzado, ni doble túnica, no lleven dinero, vayan y hagan lo que tienen que hacer. Y cuando ellos fueron y cumplieron las órdenes de Jesús, y las instrucciones que Jesús les dio, los milagros sucedieron. Porque cuando somos obedientes a la instrucción del carácter de discípulos, la fe nos respalda. Las cosas suceden. Si no tenemos la capacidad de ser obedientes, pongámoslo de esta manera. Si no puedo amar al que veo, ¿cómo puedo amar al que no veo? Si no obedezco al que veo, ¿cómo obedezco al que no veo? Tenemos que, si queremos formar un carácter de discípulo, tenemos que tener fe. Y la fe crece también por la obediencia. Pastor, ¿eso no lo dice la Biblia? Sí, la Biblia lo dice así. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Para qué queremos oír la palabra si no es para ponerla en práctica? ¿Qué nos sirve oírla si no la vamos a poner en acción? Si la estamos oyendo es para obedecerla o no. Entonces, la fe viene por el oír. ¿Está conmigo? Ok, seguimos. Segundo punto. ¿Sí cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? La obediencia acrecenta la fe. Entonces, si queremos tener un carácter de discípulo y no de siervo, tenemos que ser obedientes. ¿Eliseo fue obediente? Perdón. Si Eliseo fue obediente, Elías sí. Giesi fue obediente a Eliseo, sí, pero le faltó fe. Le faltó fe, le faltó perseverar un poquito más. Yo les decía el domingo, ¿hasta dónde tenemos que creer? Hasta el final. ¿Hasta cuándo tenemos que dejar de creer? Nunca. Tenemos que creer hasta el final. Pero es que todavía no lo veo, pastor. Pues siga creyendo. Siga creyendo. Pero es que ya tardó. El apóstol Pablo le dice, me parece que es a los Gálatas, creo, no estoy seguro, no lo escriba, pero Pablo dice, aunque algunos tienen por tardanza la promesa, Él la va a cumplir. Jesús dijo que vendría. Algunos ya se les había hecho tarde. Apenas habían pasado escasos 40 años de que Jesús dijo que volvería. A algunos ya se les había hecho tarde. Pero no, ya se me hace que Jesús ya se olvidó. Se me hace que Jesús no va a volver. Y Pablo dice, no, Él lo va a cumplir. Si todavía está retrasando un poco su promesa, ha sido para que más se salven. Para que vengan más a la salvación. No es que ya se haya olvidado de lo que prometió. Él lo va a cumplir. Llegará el momento de su cumplimiento y Él vendrá otra vez. Pero está dando un tiempo de gracia para que sean más los que sean salvos. Y cuando nosotros recibimos una promesa de parte de Dios y hemos creído a Dios en algo que Él dijo, no es que Él se tarde acerca de lo que Él dijo. Él está mostrando gracia para con nosotros, para que cuando venga el cumplimiento de la promesa, nosotros estemos listos para recibirla. Porque de nada serviría tener la promesa de Dios si somos mayordomos infieles. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Nosotros estamos viendo, dame más, Señor, dame más, quiero más esto. ¿Qué vamos a hacer si nos da más?
¿Qué cuentas vamos a entregar de lo que nos dé? En lugar, al rato, yo les he dicho muchas veces aquí en la iglesia, no permita que una bendición se convierta en maldición. No transforme la bendición en maldición. Porque a veces caemos en ese error. Tenemos que entender que Dios está preparando nuestro corazón para que podamos creer y recibir, y podamos creer hasta el final para recibir, pero también espera de nosotros la obediencia. La diferencia de un siervo es obediente, sí, pero no tiene la obligación de creer. Y es sí, obediente. Él renunció pronto. Él no insistió hasta ver el milagro. Como discípulo, tienes que insistir hasta ver el milagro. Tienes que perseverar hasta el final. Al principio, los apóstoles oraron por los milagros y los milagros sucedieron, pero llegó el momento, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que Pedro ya no oraba por los enfermos. Que Pedro pasaba y los enfermos se levantaban. No era necesario que Pedro orara. ¿Y eso por qué? Es que ya era el apóstol. Es que ya era el primer papa. No es cierto. Lo que pasa es que la fe de Pedro creció a tal grado que Pedro creía hasta el final. Y entonces, cuando él pasaba, la fe de Pedro provocaba que la unción del Señor despertara la fe de los otros. Entonces, ellos creyeran y se levantaran. Entonces, tenemos, no solamente, usted puede decir, es que yo sí soy bien obediente. Bueno, ahora crea hasta el final. Mantenga la fe, tenga el carácter de un discípulo, no solo de un siervo que obedece. Porque el siervo tiene la obligación de la obediencia. El discípulo tiene amor por la obediencia. El siervo puede renunciar y decir no se pudo y ya. El discípulo no, el discípulo persevera hasta lograrlo. Puede verlo en Pedro. Cuando Jesús va caminando sobre el agua y Pedro le dice, Señor, si en verdad eres tú, manda que yo también. Le dice Pedro, manda que yo también camine sobre el agua. Y Jesús manda y le dice a Pedro, ven. Entonces Pedro, como siervo, obedece a la palabra. Pero ya cuando iba caminando sobre el agua, dudó y se empezó a hundir. Entonces Jesús le reprende. Le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Después Pedro ya no dudó más. Necesitamos el carácter de un discípulo. Necesitamos creerle a Dios, obedecer su palabra, por supuesto, obedecer su palabra como buenos discípulos del Señor, pero creer hasta el final. Necesitamos creerle al Señor. ¿Está conmigo? Ok, vamos al siguiente punto ahora sí. Lean el siguiente capítulo. Capítulo 5. Bueno, la historia es que al final este pasaje termina en que Eliseo va, encuentra al muchacho muerto, se encierra en la habitación con él, cierra la puerta y empieza a orar por el muchacho. Se acerca casi boca con el muchacho. El muchacho se levanta de la muerte. Después le dice a la mamá, ven, aquí está tu hijo. Ok. Capítulo 5. Seguimos con Giezi. Resulta, hay otro pasaje, para irnos más rápido, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, todavía me faltan otros dos. Resulta que, te cuento rápido la historia, hay un general del ejército sirio llamado Naamán, enferma de lepra. Eso era algo muy vergonzoso y además muy doloroso, en el sentido de dolor almático, no el dolor físico. De hecho, la lepra no es dolorosa. Un enfermo de lepra no se da cuenta que se le está cayendo, no le duele cuando la carne se le cae en pedacitos. La carne se pudre viva y se le cae en pedazos al enfermo. Se le puede caer un dedo y no sentir ningún dolor más que ver cómo se le cae el dedo. Entonces es un dolor interno muy fuerte porque era una señal de castigo divino. Este Naamán, este general, un hombre poderoso, enferma de lepra, y ya no haya que hacer, va con los médicos y entonces hay una sierva,
en la casa del general hebrea, que dice, yo conozco a un hombre de Dios que puede hacer algo por ti. ¿Por qué no vas y lo buscas? Se llama Eliseo. General Naamán pide las cartas al rey, el rey le da las cartas, le da la autorización, va, busca a Eliseo, lleva regalos, cosas maravillosas para darle al hombre de Dios y lo sanaba. Y la historia es que llega con el profeta. El profeta le dice, ok, sí, te puedo sanar, ve al río Jordán y métete y sumérgete 7 veces. El general se ofende porque el río Jordán no es un río muy bonito, es un río muy sucio. Me refiero a que lleva mucha tierra. Cerca de la casa de mis suegros hay un río que es el río de Tecolutla. El río de Tecolutla no es un río cristalino, es un río que lleva lodo. Se ve café todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. En el centro se nota menos, pero la mayor parte del tiempo es café. Y sobre todo en temporada de lluvias es muy café. Se seca, no sé. Pero el rey, el general Naamán, cuando ve el río, se ofende. Dice, no hay mejores ríos en mi tierra, como para que me mande este charco que está re feo. Entonces los siervos de Naamán le dicen a Naamán, si te pidiera cualquier otra cosa, ¿no lo harías? Le dice, sí, bueno, pues esto es sencillo, ¿por qué no lo prueba? Va, se sumerge 7 veces, la primera vez no pasa nada, segunda nada, tercera nada, hasta la 7ª vez, cuando sale limpio de lepra. Y entonces él se pone feliz, no haya cómo agradecerle al hombre de Dios que lo mandó a ese río sucio a limpiarse de la lepra. Y va con el profeta y le dice al profeta, ¿qué puedo hacer por ti? Gracias, pero mira, te traje unos regalos, quisiera dejarte. Lea conmigo. Dice, versículo 15, dice, en el Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 15, dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Primero llegó muy prepotente el general. Después dijo, no, reconozco que no hay otro Dios. Tu siervo te quiere dar un regalo. El 16 dice, más él dijo, estas son las palabras de Eliseo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Qué dijo Eliseo? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. El hombre de Dios tiene conocimiento de la voluntad de Dios, porque vive en su presencia. Y le dice, no lo debo de aceptar, no lo voy a aceptar. No hagas nada que me obligue a mí a aceptar algo que tú me quieres dar. No lo aceptaré. El otro insiste, pero no lo acepta. Dice el versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Perdón. Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Esa era la labor de Eliseo. No recibir recompensa, no volverse rico por el ministerio que tenía. Probablemente lo pudiera hacer sin ningún problema. Pero el propósito de Eliseo era hacer volver el corazón de la gente al único Dios verdadero. Esa era la labor. Y cuando lo logró en Naamán, porque Naamán dice, ya no le voy a sacrificar a ningún otro Dios, solamente a Jehová de los ejércitos. Eso era lo que Eliseo estaba buscando. Eso era lo que por eso Dios usa a sus instrumentos, a sus siervos, a sus siervas, a sus varones, a sus mujeres, para que sean un instrumento para volver el corazón de los incrédulos en creyentes. Amén. Dice Eliseo, no recibiré nada. Y Naamán dice, ok, voy a ofrecer sacrificios a Dios. Versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón,
Cuando haga tal Jehová, perdona esto a tu siervo. A mí esta es la lección, porque de repente me pregunta, pastor, es que se va a casar mi sobrino y es en la iglesia católica y puedo ir. A mí lo que me da la lección de la Biblia es que Naamán le dice, que me perdone Dios, lo tengo que hacer porque voy a sostener su brazo. Es el rey y estoy bajo sus órdenes, pero lo voy a hacer para sostener su brazo y que Dios me perdone si tengo que hacerlo. Y dice la palabra, versículo 19, y él le dijo, ven paz. O sea, no te preocupes, eso no es un problema para Dios. Lo que a Dios le interesa es tu corazón. ¿Y ante quién se inclina tu corazón? Si te tienes que obligar ante esos dioses por la obligación que tienes con tu rey, Dios no tiene ningún problema con eso. Él está mirando la condición de tu corazón. Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y aquí aparece Giezi. Híjole. Aquí está el corazón de un siervo en lugar de un discípulo. Dice, Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios. ¿Quién es el varón de Dios? Eliseo. No dice Giezi, varón de Dios también. No, el varón de Dios es Eliseo, el que tiene carácter formado, le costó su tiempo en la preparación a los pies de Elías. Es el que tiene el carácter. Giezi no tiene el carácter. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿No está viendo Eliseo la necesidad del ministerio? Él no ve que estamos en una iglesia chiquita, que no hay sillas suficientes, que el piso está feo, que el equipo de sonido no es bueno. ¿Qué no ve? Ya debería de estarle sacando a la gente la lana para hacer crecer el ministerio. Lo que piensa Giezi. El siervo no tiene ningún problema. El hombre de Dios, el varón de Dios no tiene ningún problema. Él sabe en quién confía. Giezi es el del problema. Y Giezi piensa, ay, este Eliseo, siempre metiendo la pata. Le estorbó a Naamán. ¿Le estorbó a Naamán? No. Y entonces el corazón de Giezi codicia lo que el Naamán llevaba. El mundo no tiene nada que ofrecerte. Cuando tú eres un discípulo de Jesús, ¿tú entiendes? El mundo no tiene nada que ofrecerte. Por mejor que sea su propuesta, por mejor que sea su oferta, por muy bueno que sea lo que el mundo te quiere ofrecer, lo que Dios tiene es mucho mejor que lo que el mundo tiene para ti. Te termino la historia. Que si corre, alcanza a Naamán y le dice a Naamán, general. Y el general se para, Naamán se para todo su carruaje, para todos sus guardias, para las cabalgaduras que llevaban, para todo, perdón. Y cuando lo para, voltea y dice, ¿está bien, Eliseo? No le dijo, ¿estás bien tú? ¿Está bien, Eliseo? ¿Pasa algo? Y Giezi dice, creo que estaría bien que nos dejara algo para el ministerio. Hay tanta necesidad. Y Giezi le pide a Naamán. Naamán dice, ¿qué quieres? Te vienen unas piezas de oro, creo que aquí vamos a leer. Dice, de plata, gracias. Sigue el versículo 22. Él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, mentiroso además. ¿Qué dijo? Mi Señor me envía a decirte. Es que me dijeron que le dijera, seguro. Si no le dijeron nada, mejor no diga nada. Una instrucción es clara. Eliseo le dice, no tomaré nada. Si Giezi tuviera la visión de Eliseo, diría, pues no tomamos nada. Pero está bueno lo que trae. Nos va a sacar de apuros.
Cuando nosotros codiciamos lo que no debemos, nos olvidamos de los principios que nos sustentan. Nos olvidamos de los valores que nos soportan. Y nos olvidamos de aquel que nos llamó. Giesi, uno puede decir, pero era el siervo. No, Giesi estaba viendo los milagros y la manera en cómo Dios se movía en la vida de Eliseo. Y menosprecia lo que está en Eliseo porque él no lo quiere. Porque si él lo quisiera, seguiría el carácter y seguiría la conducta de Eliseo. No estaría teniendo sus propias ideas. No digo que pensar sea malo, tener tus propias ideas sea malo. No, yo me refiero a las cuestiones espirituales. Tienes que ser formado. Les decía al principio, primero tenemos que ser formados porque llegará el momento en que tendrás que tomar tus propias decisiones. Mientras estuvo Elías, Eliseo no tomó una sola decisión. Pero en el momento que Elías se va con el Señor, a quien le toca las responsabilidades es Eliseo. Y que tiene que tomar las decisiones es Eliseo. Mientras estuvo Elías, Elías era el que decidía. Cuando Elías ya no estaba, ahora le tocaba a Eliseo decidir. A Giesi no le tocaba decidir. Tendría que haber esperado que Eliseo ya no estuviera para él empezar a tomar sus decisiones. ¿Sí me explico? Entonces codicia y va y le miente a Naamán. Le dice, versículo 22, el Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes. La historia que se avienta, Giesi. Vinieron 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas en 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. No le dio cualquier cosita, no le dio 2 monedas, le dio 2 talentos. Dicen algunos historiadores que eran un poco más de 2 kilos de plata. Y se los da. Ahora, Giesi pide, dice, un talento y 2 vestidos. ¿Para quién era el talento? Para él. Los vestidos, uno para él y uno para el profeta. ¿Qué crees, profeta? Mire, pues no sé, yo no sabía. Y me dieron uno para usted y uno para mí. Y así le cayó la boca. Pero no contaba con que le iban a dar 2. Y cuando viene con eso, Eliseo sabe lo que acaba de pasar. Recuerde, algunas cosas no son ocultas, algunas cosas no son ocultas. Algunas cosas no las sabemos porque Dios no nos las revela, pero hay cosas que Dios no las revela. Y cuando Dios no las revela es por el bien de aquel que necesita crecer en el Señor. Entonces el profeta lo confronta y le dice Eliseo, termina en esto, le dice Eliseo a Giesi, ahora por cuanto hiciste, vea el versículo 27, por tanto, no, 26, perdón. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Es tiempo. Mire, el Giesi le dice al profeta, no, yo no le pedí nada, me cayó del cielo. Y Giesi le dice, Eliseo le dice, no estaba mi corazón ahí. ¿Sabe qué era lo que más le dolía a Eliseo? Que él hubiera fallado. Eliseo dice así, pero cuando tú estabas fallando, tu corazón estaba ahí, sufriendo lo que tú estabas atrayendo a tu vida. A veces no lo entendemos, pero Jesús sentía el dolor de sus apóstoles, sentía el sufrimiento. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como trigo, no se lo estaba reprochando. Jesús le estaba diciendo, pero intercedía al Padre para que no te falte la fe. A veces no entendemos que aquel que está dirigiendo también tiene la carga de lo que le pasa a aquel que está obedeciendo. Y no lo ven. Eliseo le dice, mi corazón estaba ahí cuando tú me enviaste. Lo más interesante que le dice Eliseo a Giesi en este texto es que le dice, ¿es tiempo ahora
¿Es el momento de andar recogiendo ofrendas? ¿Es el momento de andar recogiendo mantos y talentos? ¿Es el momento de andar recogiendo viñas? No es el momento, Jesse. No ha llegado tu tiempo todavía para eso. No es el momento de hacerlo. Ahorita estamos en otra cosa. No es el momento de cosechar. Es el momento, para mí, cuando le dice Eliseo, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, es lo que tomó Giesi. Pero luego dice, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Está hablando de cosechar. Está hablando de recoger. Y dice, ¿es tiempo de recoger ahorita? No, Giesi, es tiempo de sembrar. Tendré el tiempo de recoger. Pero primero hay que sembrar. Cuando tú tienes el corazón de un discípulo, tú entiendes cuando es el tiempo de sembrar y cuando es el tiempo de cosechar. Primero Jesús les dijo hace un momento, no lleven alforja. Les dije hace un momento, Jesús le dice a sus discípulos, no lleven alforja, no lleven espada, no lleven zapatos, no lleven vestido, no lleven demás, no lleven doble túnica, vayan con lo necesario. Y después, más adelante, cuando el Señor Jesús tiene que partir, dice, ahora sí lleven todo lo que puedan. Lleven alforja, lleven 2 túnicas, lleven esto, lleven alimento, lleven lo que sea necesario, llévenlo. Ahora es el tiempo de llevarlo. Para todo hay tiempo. Cuando nosotros tenemos un corazón de discípulo, entendemos los tiempos de Dios y no codiciamos lo que no es nuestro tiempo. Habrá tiempo, por supuesto. ¿Habrá tiempo de cosechar? Sí. ¿Habrá tiempo de crecer? Sí. ¿Habrá tiempo de multiplicarnos? Sí. ¿Habrá tiempo de ser más? Sí. Llegará ese tiempo y no crean que yo voy a poder atender a todos. Alguien nos va a tener que atender. Llegará ese tiempo, llegará ese momento. Pero ahorita es el tiempo de sembrar. Es el tiempo de esforzarnos. Es el tiempo de ser un poquito más. Es tiempo de dar más. Darlo con más ganas todavía. Más de nuestro tiempo, más de nuestras fuerzas. Ayer que estábamos en el evento, que habíamos hecho sardinas en la camioneta, como muéganos. Veníamos todos apretados, yo volteaba por el retrovisor y los veía. El Señor, llegará el tiempo en que cada uno traerá en su carro igual de lleno con su gente. Nos toca a nosotros. Le tocó ir incómodo por un rato. Le tocó sufrir un ratito. Y estar incómodo, pero ese es tiempo de sembrar. Es tiempo de cosechar todavía. Un poco de incomodidad, sí, pero es tiempo de sembrar. Un poco incómodos, molestos, asfixiándonos ahí. Yo nada más cuando los veía que bajaban dije, bueno, este está vivo por lo menos. Y al final, cuando íbamos llegando a casa y volteamos a ver los que venían arrullados por los brazos del sueño, decía, Señor, es el tiempo de sembrar. Yo hubiera preferido venir sentado y durmiendo. Pero me tocó a mí sembrar. Y ahorita yo hubiera quedado a dormir a mi casa, anoche no dormí nada, toda la noche. Tenemos trabajo y yo hubiera preferido quedarme a dormir en la casa. Es el tiempo de sembrar. Es el tiempo de cosechar. No es el tiempo de decir, ya me toca descanso. Ya, Señor, levanta a alguien que predique los martes. Levanta a alguien que predique el domingo. Llegará el tiempo que alguien se levante. Cuando ese tiempo llegue, estaremos listos para cosechar. Si no codicias lo que no es tu tiempo, empiezas a recibir o haces lo que tienes que hacer, como sembrar, llegará el tiempo de cosechar. El apóstol Pablo dice, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos de hacerle bien. A su tiempo. ¿Cuándo? A su tiempo. Mañana. A su tiempo. Ya llevamos 7 años aquí, ya la iglesia ya debería ser. No. Yo he oído el testimonio de Billy Joshua, de Jeremy Lee, de Claudio Freyson, de Cash Luna,
Empezaron en nada. Y les llevó su tiempo. Hoy los vemos como ministerios enormes, grandísimos. Yo veo los ministerios de estos hombres de Dios, son ministerios enormes. Escuchábamos ayer al hermano Rubén. Dice 40 años predicando. Pero Señor, voy empezando. No es el tiempo. Entonces tenemos que esperar que llegue el tiempo de cosechar. No codiciar lo que no debemos. Bueno, de por sí codiciar no está bien. Pero no es lo mismo desear que codiciar. No es lo mismo. Puedes tener deseos, puedes tener sueños, puedes tener anhelos. Si tú esperas pacientemente en el Señor, les decía el domingo, que si confiamos en Dios, Él lo hará. ¿Hasta cuándo tenemos que creer? Hasta el final. El Señor Jesús enseñó esto a los apóstoles. Y se lo enseñó de muchas formas. Y una de las grandes promesas que Jesús hizo a los apóstoles, dijo, y vendrá sobre ustedes, les voy a revestir de poder. Entonces ellos imaginaban a lo que dice, ¿dónde lo dice Amós? Dice, poder, rayos salían de sus dedos. Entonces cuando Jesús les dice, y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ya se imaginaban ellos con pistolas de rayos láser, saliéndoles poder de las manos. Dice, wow, vamos a tener el poder de Dios en nuestras vidas. Pero no fue de la noche a la mañana, tuvieron que esperar. Y esperaron pacientemente, y de los 500 que vieron levantarse al Señor en gloria, solamente quedaron 120. Los otros 380 no esperaron, se fueron. Amén. Por último, que se me acabó el tiempo, me quedan 3 minutos. Siguiente capítulo. ¿El 2 qué fue? Perdón. El título del punto 2 es la... Espérame, aquí, mi acordeón. Punto número 2 es no codiciar lo que no es mi tiempo. Ahora en el capítulo 6, otro pasaje más. Se lo platico rápido y nada más leemos el texto que quiero mostrar. Está rodeado por los sirios. Rodean en una ciudad, ahí donde se encuentran Eliseo y Giezi, rodean la ciudad. Y está sitiada la ciudad. Nadie puede salir y nadie puede entrar. La gente se está muriendo de hambre. Entonces, Eliseo sale. Y cuando sale, Giezi ve la cantidad de gente en ejércitos del enemigo que lo rodeaban. Y entonces empieza a tener temor Giezi. Empieza a tener miedo de que los van a matar. Se acabó la historia de Eliseo y su siervo. Que se dirá, murieron en manos de los sirios. Empieza a tener miedo y cuando sale, dice la escritura, versículo 15, capítulo 6, versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué es lo que pensó Giezi? Nos van a matar. Y entonces el temor produjo en él inseguridad. A veces cuando somos siervos, nos refugiamos bajo el manto, la orden, el título de nuestro Señor. La mentalidad de siervos. No me refiero otra vez, no me confunda la palabra de siervo con alguien que sirve al Señor, sino el esclavo. Cuando tenemos mentalidad de esclavo, nos refugiamos bajo el título del patrón. Pero cuando eres discípulo, sabes que tienes la misma autoridad que tu Señor. Jesús le dijo a los apóstoles, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Esa autoridad la tenemos nosotros.
Cuando tú sabes que eres discípulo de Jesús, sabes que tienes esa autoridad. Cuando solamente tienes mentalidad de esclavo, tú esperas que tu Señor salga a tu defensa. Ay, Señor, mira cuántos están levantando. No está mal que tú le pongas tus cargas al Señor y que deposites en Él tu confianza. Eso no está mal. Lo que está mal es que te atemorices, que te vuelvas inseguro, que tengas miedo a tomar decisiones, porque no sabes si las decisiones que vas a tomar estarán bien o estarán mal. Ora a Dios primero. El siervo sale y ve el ejército y tiene miedo y le dice, ay no, mira, nos van a matar. Y el profeta dice, ¿por qué tienes miedo? No tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Se lo explica. ¿Ya creyó el discípulo? ¿Ya creyó el esclavo? ¿El siervo? ¿Creyó a las palabras del profeta? No creyó. Tan es así que Eliseo tuvo que orar a Dios. Le dijo a Dios, versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y lo siguió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. A veces nosotros nos dicen, no, creo que el pastor está loco, creo que la pastora está loca, no saben ni lo que están diciendo, no saben ni lo que quieren, no saben ni lo que piden. ¿Cómo se les ocurre semejante loquera? A lo mejor usted no está viendo lo que nosotros estamos viendo. Si usted confía en Dios, tendrá que confiar que Dios nos ha puesto una visión y algo en el corazón para hacer. A lo mejor usted no lo alcanza a ver, no lo alcanza a visualizar, pero aquel que tiene un corazón de discípulo entiende que muy probablemente su visión sea más corta que la que su líder tiene. Los discípulos, mire, Pedro le dice Jesús a los discípulos, me van a matar en Jerusalén. Y Pedro, queriendo ser ayudador de su Señor, dice, pues si en Jerusalén te van a matar, pues evitemos Jerusalén. Le damos la vuelta. Y Jesús le reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Jesús estaba viendo más allá de la muerte. Lo dice Filipenses. Jesús no vio la muerte como el fin. Jesús veía después de la cruz lo que venía, la gloria que vendría después de la cruz. Eso no lo vieron los apóstoles. Entonces, cuando somos discípulos, tenemos que entender que hay una visión un poco más allá de lo que nuestros ojos ven a simple vista, que podemos ver más allá. Si nosotros creemos a Jesús y observamos lo que Jesús hizo, podemos creer que lo que Jesús está poniendo en nuestro corazón va más allá todavía de lo que estamos viendo a simple vista. Entonces tenemos que tener el carácter de discípulo, no el carácter de esclavo, no el carácter de siervos, porque no somos formados en el propósito de Dios. Si queremos tener el carácter de Jesús, las tres cosas, Jesús no codició nada, pero lo primero, Jesús fue obediente y creyó. No. ¿Sí? Dice Filipenses que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde confió Jesús? Hasta el final. Hasta el final. Le fue dado un nombre, como dice Filipenses capítulo 2, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, ante el cual se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿qué necesitamos ser? Obedientes y creer. Segundo, ¿Jesús codició poder? Nunca. Pilato le pregunta, ¿dónde está tu reino? Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Satanás lo tienta en el desierto y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después Satanás le dijo, si eres todos estos reinos que ves en la tierra, te los daré, si solamente te postras y me adoras. Si quebrantas tu integridad, si doblegas tu propósito, todo esto te lo daré. Y a veces nosotros por codicia
Estamos queriendo doblegar nuestra integridad ante Dios. Jesús nos mostró que no debemos de doblegar nuestra integridad ante lo que el mundo ofrece. Y tercero, tenemos que tener la visión de nuestro Señor. Confíe, créale a Dios. Crea que está en el lugar que Dios quiere que usted esté. Crea que está en el lugar correcto para hacer la voluntad de Dios. Si usted está en esta iglesia y Dios ha puesto en su corazón que usted sirva en esta congregación y que usted sea parte de este ministerio, créale a Dios que hay un propósito, un diseño de Dios para su vida en este ministerio. A lo mejor al principio no lo va a ver, porque su visión se acorta. Pero por eso Dios le dice a Habacuc, en el capítulo 2, le dice, escribe la visión en tablas, para que todo aquel que la vea, corra. No le dice Dios a Habacuc, te voy a dar una visión y esa misma visión se la vas a dar a todos. O se la voy a dar a todos. No, le dice, te doy a dar una visión y tú la vas a escribir, te vas a encargar de escribirla para que todo aquel que la vea, corra tras ella. A veces usted no alcanza a ver todo lo que Dios está queriendo hacer. Pero si usted tiene un corazón de discípulo, usted creerá y dirá, yo voy a ir por donde Dios nos quiere llevar. Voy a creerle al Señor, voy a confiar en Dios y voy a hacer su voluntad. Y voy a tener el carácter de Dios. Y voy a terminar la historia de Giezi. Elías deja como sucesor Eliseo. Eliseo invirtió su vida y su tiempo en Giezi. Preparó a Giezi, lo involucró en el ministerio, le enseñó, lo entrenó, le compartió de su visión, le compartió de su espíritu. Pero Giezi no estaba listo para continuar el ministerio de Eliseo. El ministerio de Eliseo terminó en Eliseo. No hubo quien sucediera a Eliseo. No hubo alguien que viniera a sustituir a Eliseo. En Eliseo terminó. Nosotros no queremos que termine lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Queremos que haya alguien más. Por supuesto que estamos trabajando en nuestros hijos para que ellos continúen en la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero ustedes también están aquí. Queremos que Dios ponga en su corazón la visión que Dios ha puesto en el nuestro. Para que usted también pueda continuar. Y el día que nosotros ya no estemos aquí, que el Señor venga por nosotros, o nos llame a cuentas, o no sé, nos lleve a otra parte a ministrar, no sé. Establecer una iglesia de Manto Nuevo en alguna otra parte del mundo. Y nos llame, haya quien pueda continuar con la visión. Que pueda continuar con la labor que estamos haciendo aquí. Porque esto no ha terminado. Apenas empieza. Vamos a orar. Pónganse de pie. Bendito Dios y Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Estos principios, Señor, puedan cambiar nuestra mentalidad y entender, Señor, que somos discípulos. No somos llamados a ser esclavos. Somos llamados a ser discípulos de Cristo y que tenemos que ser entrenados, que tenemos que ser forjados en nuestro carácter. Tenemos que tener el carácter de Cristo para poder hacer la voluntad del Señor. Y no quedarnos solamente contemplando lo que tú puedes hacer a través de otros hombres de Dios o mujeres de Dios. Y nosotros solamente mirando cómo los usas a ellos y nosotros no ser usados por ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a poder ir más allá de lo que nuestro propio entendimiento nos da. Forja nuestro carácter, Señor. Queremos ser verdaderos discípulos, no solamente servidores, añadidos, llamados solamente a formar parte de una labor humana, sino que seamos discípulos que establecen el reino de Dios en la tierra, llamados a cumplir con un propósito, llamados a cumplir con una labor, Señor, en el nombre de Jesús, porque no es en vano tu sacrificio en la cruz, ni moriste en vano en la cruz, sino que nos has dado vida a nosotros para poder llevar a otros lo que tú quieres hacer. Tener más visión, Señor, de una simple vista natural. Comprender, Señor, que hay un propósito. Comprender, Señor, que hay una labor que hacer.
Somos llamados a ser discípulos. Ayúdanos, Señor. Danos de tu visión. Danos de tu carácter, de tu obediencia y fe. Para no codiciar las cosas que no son nuestro tiempo, porque nuestro tiempo vendrá para cosechar. Vendrá el momento de cosechar. Lo recibiremos y nos gozaremos, Señor, porque es el que siembra, siembra con dolor y lágrimas, pero el que cosecha, cosecha con alegría y gozo, con la bendición de la cosecha. Llegará ese tiempo, Señor, pero danos la visión de tu corazón, que todos podamos caminar unánimes en una misma dirección, hacia un mismo propósito, alcanzando, Señor, la razón por la que has establecido esta iglesia, este ministerio, Señor, tiene una razón de ser, que tú pensaste en tu corazón desde antes de la fundación del mundo, y si ahora estamos aquí, Señor, será para cumplir ese propósito. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a cada uno, los que estamos ahora aquí, pero también los que no están hoy aquí, pero que forman parte de este ministerio. Y los que se han de añadir también a este ministerio también sentirán una misma cosa, unánimes, en un mismo espíritu, en una misma visión, Señor, alcanzando un mismo propósito para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza. Solo tú lo puedes hacer en nosotros. Solo tú, Señor, lo puedes hacer en nosotros. Y forjar nuestro carácter y hacernos más, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.